Bueno, buenas tardes. Como decía Irene, yo soy Pilar Pérez García, soy residente de tercer año del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y me ha tocado un año más pues, hablar de la especialidad más bonita de todas, que es la oftalmología. Si tuviese que hablar de mi especialidad y definirla en una palabra, no podría, porque ya sabéis que los oftalmólogos nos comunicamos por siglas y esta es una típica historia clínica de un oftalmólogo en el que la agudeza visual de lejos, sin correcciones de movimientos de manos, que con estenopeico no mejora. Y esto hace que sea una especialidad pues, muy desconocida, que sería la palabra que yo daría para mi especialidad. Es una especialidad en la que cuanto más entras en contacto con ella, más te gusta. Es una especialidad que sorprende, pero tiene el problema de que a lo largo de la carrera pues es una asignatura que tiene muy poca importancia, suele ser una asignatura corta, con poco peso en número de créditos. Los profesores son oftalmólogos, que son por lo general gente maja, que no nos pone los exámenes difíciles, y eso hace que pasemos un poco de puntillas en la carrera cuando rotamos también por las prácticas de oftalmología. Al margen de esto, es una especialidad apasionante. Todos los que hayáis tenido la oportunidad de entrar en contacto con ella habréis visto que es preciosa, es una especialidad muy visual, valga la redundancia, en la que en cada paciente, en su exploración, ya tenemos el diagnóstico y esto hace que el día a día sea verdaderamente reconfortante. Y es una especialidad que yo diría que va de principio a fin. ¿Por qué? Porque el paciente nos va a llegar o bien por un síntoma ocular o por un síntoma visual. Nosotros con nuestra exploración, en la mayoría de los casos, vamos a llegar al diagnóstico de este paciente y vamos a poder hacer además pruebas complementarias que la mayoría de ellas las vamos a hacer nosotros también. Una vez tenemos todo esto, llegamos al diagnóstico. En muy pocas ocasiones necesitamos de otras especialidades, aunque por supuesto hay ocasiones en las que vamos a necesitar interactuar con otras personas del hospital y nosotros con nuestro juicio clínico vamos a poner un tratamiento a esa patología y vamos a curar en muchas ocasiones a los pacientes, que esto es algo que también es muy gratificante en nuestro día a día. Como os decía, de los puntos positivos, se me deshace la boca diciendo lo bonita que es la especialidad, lo bonita que es la exploración, lo bonita que es la patología. Y aunque hay quien dice que no existen las especialidades médico-quirúrgicas, creo que oftalmología es la especialidad médico-quirúrgica por excelencia. Tenemos aproximadamente un 70% de parte médica porque las consultas tienen una mayor carga en nuestro día a día y sí que deciros que es una consulta rápida, una consulta dinámica. En una mañana podemos ver 25 o 30 pacientes, con lo cual esto nos va a permitir mucha variedad de patología y también mucha variedad en cuanto a perfil de pacientes, porque vamos a tener pacientes de edad pediátrica, que son por ejemplo los que vienen a las consultas de estrabismo, pacientes de unas edades intermedias en relación sobre todo con la cirugía refractiva, y por último, pacientes en las últimas etapas de la vida, que es la mayoría de nuestros pacientes. Tiene como punto positivo que no tenemos planta, y esto la mayoría de los cirujanos sabéis que no nos gusta, no por nada, sino porque nos cuesta manejar a los pacientes que tenemos ingresados, y como nos hace sentir incómodos, pues preferimos no tenerlos, y en oftalmología es raro que tengamos más de un paciente ingresado simultáneamente. En cuanto a las cirugías, es decir, un 30% aproximadamente de nuestra especialidad van a ser cirugías cortas, cirugías microscópicas, como decía Irene, y cirugías en las que tenemos un resultado visible. El paciente entra con su catarata a quirófano y sale con una visión del 90 o del 100% a lo largo de una semana, que recupera por completo la visión. Con lo cual, esto también es muy reconfortante. Y otro punto positivo, que es que operamos sentados, algo que quizás a día de hoy no le demos valor, pero que cuando mis adjuntos de 50 años sí que lo ponen muchísimo en valor, pues por motivos obvios. Como os decía, muy satisfactoria, curamos a los pacientes y además sabemos todo del órgano que cuidamos. Nosotros no tenemos oftalmólogos médicos y oftalmólogos quirúrgicos, todos somos oftalmólogos y todos vamos a saber manejar ambos tipos de patología. Como punto positivo también que hay muchos avances tecnológicos. La industria farmacéutica invierte dinero en la oftalmología y esto hace que se desarrollen cada día más técnicas de imagen, más técnicas de diagnóstico que nos van a permitir diagnosticar mejor a los pacientes, pero también tenemos muchos tratamientos nuevos que están de moda y que nos van a permitir ir mejorando cada día el pronóstico visual de nuestros pacientes. Tiene buenas salidas laborales y algo que todos sabréis es que nuestras guardias son buenas, aunque seamos un poco quejicas porque hay veces que nos llaman 3, 4, 5 veces por la noche, generalmente son guardias buenas en las que un par de horas casi seguro que se duermen. Y os pongo un asterisco porque generalmente las vamos a hacer durante la residencia y una vez seamos adjuntos podemos no hacer guardias o hacer guardias solo de localizada, otra cosa que creo que es un punto positivo. Los puntos negativos me cuesta mucho identificarlos, ya os lo digo. Sí que quizás el poco reconocimiento que tiene la especialidad, tanto por la población general que piensa que somos los que graduamos y por los médicos y el personal del hospital que piensan que nuestro campo es tan pequeño, que es una especialidad con poca importancia, pues hace que a veces se pueda llegar a sentir algo de frustración en nuestro día a día. Como os decía, tenemos una carga de trabajo grande, tenemos muchos pacientes en las consultas
Y otro de los problemas que tenemos es que los pacientes tienen unas expectativas muy altas con respecto a qué es la cirugía oftalmológica. Como os decía antes, tenemos un paciente con cataratas, el paciente piensa que la cirugía dura 10 minutos y que no va a tener complicaciones, pero sí que las puede tener, y esas complicaciones pueden implicar pérdida visual y, en los peores casos, pérdida del propio ojo. Entonces, es algo que es difícil de encajar a veces por los pacientes y por nosotros también en nuestro día a día, y sobre todo cuando estamos aprendiendo. En cuanto a la interacción con otras especialidades, os decía que en muchas ocasiones es escasa porque nosotros somos autosuficientes y tenemos todo sobre nuestro órgano, pero es verdad que a veces nos hace falta en la consulta de uveitis hablar con el reumatólogo, en la consulta de orbitopatía de Graves hablar con el endocrino, en la consulta de neurooftalmología con el neurólogo, en pediatría. Es decir, sí que vamos a interactuar con otras especialidades, pero de forma más puntual. Si esto os preocupa en cuanto a voy a tener amigos en el hospital, creo que es un punto en el que no tenéis que pensar, que tenéis que pensar más a largo plazo. No debéis elegir la especialidad por cuántos amigos voy a hacer en el hospital, porque el número de amigos se hace independientemente de la especialidad que estéis haciendo, y al final es como se tome cada uno su residencia. Y en cuanto al último punto negativo, que diría es que está muy subespecializado, es decir, tenemos consultas de retina, de glaucoma, de órbita, y cada uno pues se termina dedicando a una sola de estas partes y pierde un poquito de conocimientos generales de la oftalmología. En cuanto a las rotaciones, os he puesto qué es lo que dice el Boletín Oficial del Estado acerca de la residencia de oftalmología. Sabéis que son 4 años nuestra formación, y está dividida de esta manera. Durante el año de R1 nos dicen que tenemos que estar 12 meses rotando en oftalmología general y básica y refracción. Estos son generalmente o bien consulta de urgencias o bien ambulatorios o centros de especialidades. En segundo lugar, tenemos la rotación en segmento anterior, que es una duración de 8 meses, en la que vamos a rotar por córnea, cristalino y UV anterior, cirugía refractiva, y os pongo un asterisco en glaucoma, porque en el BOE lo incluyen en segmento anterior, pero la mayoría de los servicios lo tienen como una sección independiente, y lo que hacen es dividir en 4 meses y 4 meses, córnea y glaucoma. Segmento posterior, otros 8 meses, vamos a rotar por retina médica y quirúrgica y por toda la patología vitreoretiniana, 4 meses para neurooftalmología y estrabismo y 4 meses para órbita y anejos. Si hacéis el cómputo total de meses, veis que tenemos 12 meses de R1 más 24 de R2, R3, porque el BOE no nos establece por dónde vamos a tener que rotar durante el año de R4, porque vamos a poder elegir cuál es el campo que más nos interesa y hacernos nosotros nuestras rotaciones en la mayoría de hospitales. ¿Cuáles son los puntos fundamentales desde mi punto de vista para elegir el hospital? ¿Por qué tendríais que preguntar cuando vayáis a informaros a los hospitales? Pues en primer lugar por el número de residentes por año. Esto es importante no solo en cuanto al número neto de residentes por año, sino a la carga de pacientes que hay en el hospital. Tenéis que ver si el balance que hay entre el número de pacientes y el número de residentes es bueno. Podéis estar en un hospital con 35 adjuntos que lógicamente acepta 24 residentes porque hay un volumen, una carga asistencial muy grande, y a lo mejor un hospital con 3 adjuntos no puede asumir formar a 4 residentes, y eso es lo que tenéis que valorar más que el número neto de residentes por año. En cuanto a la rotación, es fundamental rotar 2 o más veces por cada sección, porque al final todo se olvida y hay que volver una y otra vez para machacar y machacar la información y salir bien formados como oftalmólogos generales. Tenéis que preguntar si falta alguna sección en el servicio y, en caso de que falte, preguntar cómo se suple y si hay facilidad para hacer rotaciones externas. Y tenéis que preguntar, por supuesto, por la parte quirúrgica. Os decía ese 30% en cuanto a tiempo, pero una parte muy importante de nuestra formación. Nuestra cirugía estrella o nuestra cirugía básica es la cirugía de cataratas, entonces os puede dar una idea de cuánto se opera en ese hospital, saber el número de cirugías de cataratas con el que terminan los residentes. Un número bueno sería aproximadamente unas 200 al final de R4 y de ahí en adelante todo lo que podáis. Pero hay que preguntar también por las cirugías de subespecialidad, de glaucoma, de retina, lo que os decía antes. En último lugar, sobre los quirófanos, tenéis que saber si hay quirófanos de tarde. ¿Por qué? Porque los pacientes que se operan por la tarde suelen ser pacientes con patología más leve y con menos comorbilidad, que van a necesitar menos anestesia. ¿Qué hace esto? Pues que sean pacientes ideales para que el residente aprenda a operar por las tardes. Entonces esto es importante, que tengan muchos quirófanos de tarde y también que se paguen. En cuanto a las guardias, el BOE dice que durante el primer año podemos hacer guardias de medicina general. Desde mi punto de vista, si podéis elegid un hospital que desde R1 hagáis guardias de oftalmología, porque para vuestra formación como oftalmólogos realmente no necesitáis aprender a manejar una insuficiencia cardíaca. Preguntad el grado de supervisión. Un R1 no puede estar solo en la urgencia, no podéis dar altas vosotros solos, y es muy importante que os garanticen un buen grado de supervisión. Número de guardias y libranza, no cojáis un hospital en el que no se libren las guardias,
Y en cuanto a la docencia, preguntar si hay sesiones clínicas, si hay facilidad para asistir a cursos y congresos y, por supuesto, por la investigación. Ya no tanto porque a vosotros os interese investigar, sino porque un servicio en el que se investigue va a ser un servicio preocupado por estar al día en las novedades que hay en la terapia de los pacientes y eso va a subir vuestro nivel de formación. Desde el punto de vista personal, hospital grande o hospital pequeño es una decisión personal de cada uno. Lo que os decía antes, lo importante es el volumen de pacientes que vayáis a tener por cada residente, que eso se ve más o menos en función de la carga asistencial que tengan las consultas. Preguntad por el ambiente laboral. Yo tenía un profe que decía que solo se aprende aquello que se ama, y cuando aprendéis de gente que ama lo que hace y que así os lo transmite, disfrutáis muchísimo más de vuestro día a día y de este periodo formativo que son 4 años y que se acaba muy rápido. Y por último, fijaos en cómo os tratan cuando vais a informaros, porque eso va a marcar también, os va a dar una idea de cómo son en el servicio. En cuanto al ranking nacional, me niego a poner un ranking de hospitales porque creo que el ranking se lo tiene que hacer cada uno con su situación, con el número que tenga, con su situación personal, con los hospitales a los que opte. Buscad a hospitales que os garanticen vuestra formación como oftalmólogo general, porque ya tendréis tiempo de luego subespecializaros una vez terminéis. Que sea un servicio comprometido con la docencia, que tenga sesiones, que os dé posibilidad de ir a congresos, que tenga buen ambiente de trabajo, que os proporcione una buena formación quirúrgica y que os dé independencia, pero solo cuando estéis capacitados para ello, no desde R1. Que las guardias de oftalmología sí que sean desde R1, que tengáis posibilidad de rotaciones externas, como os decía antes, y como conclusión que el mejor hospital va a ser el que os haga feliz y el hospital que elijáis va a ser el día de mañana el mejor hospital para vosotros y el hospital que sin duda es el que teníais que haber elegido inicialmente. Eso es todo, muchas gracias a todos, daros la enhorabuena otra vez por haber sacado plaza y mucha suerte en este proceso de elección que tiene su miga.